4:59 de la madrugada del 21 de diciembre del 2022. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. ¿Cómo se encuentran en esta bella mañana? Muy buenos días a todos. No veo a ninguno. ¿Quién me va a acompañar en esta bella hora? Vamos a estudiar la palabra. Hola Yadira, gracias, el Señor le bendiga. Aleluya. Mi amada hermana América, no le escuchamos nada por el ventilador. Buenos días. Buenos días. Que he pasado toda la noche con calambre. Sí, vamos ahorita a estar orando por eso, para que nuestra hermana pueda recibir ese calmante, ese bálsamo, ¿verdad? De que el Señor se llevó nuestros dolores. Bueno, son las 5 en punto de la mañana. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. De lunes a viernes estudiamos el Antiguo Testamento en las mañanas. Los invitamos a las 5 de la mañana y a las 8 de la noche hacemos un estudio del Nuevo Testamento. Bueno, mis queridos hermanos, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Dónde está mi hermana Marjuris, que no la veo? Invitando a la hermana Marelvis a que le dé clic y se deje ver. Lisset, Marlecita, Marta, Zafra, los que prenden la cámara, por favor. Solamente veo a Yadira por allá. Hola Yadira, ¿cómo estás? Hola, hermana Marelvi. Bueno, estamos hoy en el cuarto video de el estudio que estamos llevando a cabo del primer libro de Samuel, capítulo 17. Cuarto video del capítulo 17. Voy a compartir en la Escuela de Formación Bíblica Integral. Y un saludo por allá en la Merced, Risaralda, creo que es, Calda, no me acuerdo muy bien. Se encuentra nuestra hermana en Cristo, Magnolia, el señor Eliezer, un saludo cordial a Juanchito, también extensivo en Pereira a los hermanos Claudia, John, bueno, en fin. Diferentes personas que han enriquecido nuestras vidas, que le han puesto sabor, color, ¿verdad? Hermanos que son de bendición, que están un poco lejos, pero los llevamos en el corazón. Decía que estamos estudiando el cuarto video del capítulo 17 del primer libro de Samuel. Y hemos durante 4 videos entendido que David ha sido menospreciado. David no va a la guerra porque es un muchachito, ha sido ya ungido como rey, ¿verdad? Ya fue ungido como rey, pero no se le ha dado todavía el reinado. O sea, espiritualmente ya lo es, pero humanamente todavía no. La respuesta se está demorando. Hemos estudiado también que David, obedeciendo a su papá, va a mirar que Israel está peleando con los filisteos durante 40 días. Y salía un hombre a decir que Israel ofendía a los escuadrones de Israel y exigía que algún paladín saliera a pelear contra él. Pero había guerra todos los días y él salía en las mañanas y en las noches. Goliat, el hombre llamado Goliat. Bueno, además de eso, estudiamos que David
habla con su hermano mayor y el hermano mayor le llama la atención y le dice: tú lo que eres es un chismoso, vete de acá. Porque había dicho que ese incircunciso lo único que hacía era hablar, que dejaran el miedo. Aquí muy claramente en el versículo 11, si no estoy mal, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 11, déjenme buscarlo por favor. Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Por eso hablamos acerca del miedo y que nosotros los cristianos somos valientes no porque no sintamos miedo, es porque no nos dejamos dominar del miedo. Y ayer estuvimos hablando algo interesante de cómo David le dice al rey Saúl en el versículo 34 que él, siendo un pastor de ovejas, peleaba contra osos y leones. Le aseguro que Goliat, que mide 3 metros y 15 centímetros, lo piensa 2 veces para pelear contra un oso. No sé si ustedes han visto documentales acerca de animales letales. Entre el oso y el león, el oso es un animal depredador que es capaz de seguir 3-5 días en silencio a su enemigo, o a su presa, perdón, para comérselo. Además que el oso, a diferencia del león, el oso sabe agarrar y tiene unas pezuñas larguísimas que parecen dagas. O sea, el oso tiene 20 dagas en sus patas, rasga. Además de eso, logra agarrar, someter, y la mordida de un oso es muy letal. Entre un oso y un león, el oso gana. El oso es el animal, la máquina letal perfecta, así se le conoce. Y muy pocas personas logran salir ilesas de un ataque de oso y sobrevivir, peor aún todavía. Bueno, David peleaba y le dice que él lo hacía, pero que él sabía, versículo 37, ahí quedamos, que era Dios el que lo libraba del oso, del león, y que así Dios lo iba a librar del filisteo. Eso se llama fe. Eso precisamente es lo que significa fe. Recordemos que fe no es creer, porque el diablo cree. Primera de Timoteo, no, Santiago 2:19, perdónenme. Santiago 2:19 enseña claramente que los que más tienen fe, ¿quiénes son? Pues el diablo y sus demonios, porque dice: tú crees que Dios es uno, te felicito, bien haces. ¿Sabes cuál es el problema? Que los demonios también creen y tiemblan. Creer no es fe. Fe es creer lo que Dios en su palabra ha dicho que hay que creer. Y por eso David tiene confianza. Por eso David sabe que si le sale al filisteo, Dios había dicho en su palabra que los iba a cuidar y les iba a dar esa tierra. Por eso la referencia de David al filisteo no es hijo del diablo. La palabra y la referencia de David al filisteo es incircunciso. Ese incircunciso. Y estuvimos hablando de precisamente esa es la señal del pacto, de por qué Dios le va a dar esa tierra, los iba a cuidar. Cuando David dice ese incircunciso, está diciendo Dios no está con él, él no tiene promesa, él no debe estar aquí. También un paréntesis, ¿no? ¿Recuerdan los estudios de Josué? Los estudios de Jueces, que Israel no sacó a los enemigos de ahí, que Israel, en lugar de expulsar a los filisteos, a los jebuseos, a los cananeos, los volvió tributarios, les empezó a cobrar y ellos se quedaron ahí. Entonces los esclavizaron
Y el problema es que después de 100, 200, 300 años que han pasado, esos enemigos esclavos se crecieron y esclavizaron a Israel. Entonces aquí el problemita es que apareció un gigante que es el resultado de la acción de los antepasados. Así somos nosotros. Se nos viene a veces un gigante que es el resultado de las acciones, ya sea de nuestros padres, o puede ser el resultado de la negligencia nuestra. Por eso Jueces dice, como ustedes no quisieron sacar a esos enemigos ahí, Jueces capítulo 1, entonces voy a dejar esos 5 reyes. Vamos a leerlo un momentico si son tan amables. Vámonos para Jueces capítulo 1, les voy a decir cuál versículo. Jueces, déjenme que me fui lejos. Jueces 1, ¿sí? Versículo, por favor, versículo 16, no, versículo 18. ¿Quién lo lee, por favor? Jueces, versículo 10, capítulo 1, versículo 18. Jueces 1, 18. Sí, señora. 1:18. Ok. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, Escalón con su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Un momento ahí. Entonces vemos que la tribu de Judá se toma a Gaza, se toma a Ascalón, pero no arroja a los de la montaña. A ellos no los puede arrojar. Además de eso, se toma al Jebuseo y en lugar de sacarlo, se lo dejan ahí y habita con ellos Benjamín. Versículo 27, por favor, ¿qué dice? 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán. Hasta ahí. Ni a los... Versículo 28, por favor. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Cananeos, los filisteos son cananeos. ¿Ya? En lugar de sacarlos, los hicieron tributarios. Versículo 29, por favor. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Ahora, versículo 30 rápido dice, Zabulón no arrojó, tampoco arrojó a los que habitaban en Quitrón. Versículo 31, Aser, la tribu de Aser, no arrojó a los que habitaban en Arco. Versículo 33, tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes. ¿Se dan cuenta ustedes? 34, los amorreos acosaron a los hijos de Dan y no los dejaron descender a los llanos. ¿Se dan cuenta? Ahora capítulo 2. Por favor, versículo 1, ¿qué dice? Capítulo 2, versículo 1. 2:1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué no habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero.
Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Ok, entonces Porque nótese, ya- hasta ahí. Nótese lo siguiente, ya el ángel de Jehová les dice, bueno, yo a ustedes les dije, no hagan pacto con ellos y no hagan lo que ellos hacen. Y hago un llamado a todos los que me escuchan, que lo primero que Dios exige es santidad. Eso significa santidad, apartarse. La palabra kadosh, santo, significa apartado. El problema fue que el catolicismo al traducir la Biblia le puso santo, pero esa palabra santo no existe en los originales. En los originales aquí kadosh es apartado. Muchas personas piensan que santo es después de muerto y canonizado con 3 milagros. No, santos son los vivos. Pablo dice a la iglesia, a los santos de la iglesia en Roma saludo, por ejemplo. A los santos de la iglesia de tal, a los que están vivos, no a los murracos que están colgados ahí en las paredes. ¿Cuántos aquí todavía no son santos? Y aquí es claro, ustedes logran leer lo que es claro. Con versículo 2, con tal que yo los saqué de Egipto, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esa tierra, y esos altares ustedes los deben derribar. Voy a decir algo con mucho amor y tengo que aprovechar esto. El pesebre es un altar, el árbol es un altar. Y hace un tiempo les envié imágenes, diapositivas, versículos, donde Dios ordena a Israel que apenas entre a esa tierra, tiene que derribar esos árboles frondosos, donde esos pueblos adoran a la diosa madre y al dios niño. Espero, no sé, que usted no haga eso. ¿Por qué? No vaya a ser que un día el ángel le diga, no voy a echar a tus enemigos y ellos van a hacer azotes en tus costados y sus dioses van a ser tropezaderos. Entonces uno, imagínese, uno, siervo de Dios, casándose con una idólatra, que todavía anda buscando Navidad, Halloween, y peor aún teniendo un hijo o una hija, para que la familia o esa persona le enseñe idolatría cuando uno le enseña Biblia. Entonces uno lo piensa 2 veces y dice, no, yo no lo mando a la casa de los abuelos. ¿Por qué? Porque allá hay ídolos. Y el peladito, la peladita va a ver los ídolos. Y va a preguntar, y el abuelo, la abuela, entonces los va a llevar a arrodillarse a los ídolos. No. ¿Qué dice la Biblia? No te cases con esa persona, porque todavía tiene esas costumbres. Séanme sinceros, dígame la verdad. ¿Cuántos, a pesar de que la Biblia lo dice, se casaron? Y se casaron con idólatras. Y hoy ellos son espinas a sus costados y le sacan los ojos. Eso es santo. Ahora miremos algo de santidad. Vamos a leer primer libro de Samuel 17 para que vean ustedes cómo es la santidad. Versículo 38. ¿Quién lo lee, por favor? Primer libro de Samuel 17, 38. Dale. Amén. Primer libro de Samuel 17:38. Y Saúl vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el
zurrón que traía y tomó su honda y su mano y se fue hacia el filisteo. Hasta ahí. Y el filisteo, Ya vimos santidad. Muchos cristianos, muchas congregaciones erradas doctrinalmente, le enseñan a otros que la manera de vestirse es una forma de agradar a Dios. Y usted ha escuchado personas que prohíben la falda, por ejemplo. Prohíben el pantalón para las mujeres. Prohíben ponerse aretes, cadenas. Que usted no debe estarse pintando, ¿verdad? Y utilizan este texto. Dicen, miren, David cuando fue a la guerra, él no se vistió con la vestidura de Saúl. Aquí no está hablando de eso, porque la Biblia no puede contradecirse. Si usted echa una pasadita por allá, por Ezequiel capítulo 16, entonces enseña, por ejemplo, Ezequiel 16, para los que les gusta hablar de aretes, para los que les gusta hablar de faldas, Ezequiel 16, mire lo que dice. Versículo 8, si no estoy mal. Versículo 9. Te lavé con agua. Está hablando de Jerusalén, de su novia, de su amada. Y lavé tu sangre de encima de ti, te ungí con aceite. Y te vestí de bordado, te calcé de tejón. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos. Empezó a ponerle brazaletes en los brazos, collar en el cuello. Puse joyas en tu nariz, le puso un piercing. Zarcillo le puso areticos y una hermosa diadema. Además de eso fue adornada de oro, plata, vestidos de lino, seda, bordado. Comió muy bien flor de harina, de trigo, miel de aceite, ¿sí? Entonces no podemos hablar de eso. Aquí estamos hablando de nuestra armadura espiritual. Muchas personas quieren usar armaduras de otros. Que hace 30, 40 años Dios le dio la visión en Corea del Sur a un hombre llamado Paul Yong-gi-cho para que él formase unos grupos y lograse que Seúl tuviera una conversión y el país entero se convirtió y el 70% de los de Corea del Sur son cristianos y en esa época, ¿no? Ya hoy no. Y aparecieron las grandes empresas como Samsung y se volvieron ricas y el mundo quiso hacer lo mismo, entonces se fueron allá y se fueron a aprender la visión de él para traerla aquí. Tan igualito que los marxistas en la política. Quieren coger las ideas de un tipo que se cría en otra parte, ¿sí? Y viene a decirle a su pueblo cómo manejar las cosas, pero como la manejan en Inglaterra. Entonces imagínense, como la manejan en Alemania. No, así no es. Deje de estar buscando visiones de otro. Una pregunta, ¿por qué usted no se mete con Dios y busca la visión que Dios tiene para su vida? ¿Por qué nosotros tenemos que estar copiando de otra gente? ¿Por qué nosotros tenemos que estar mirando la visión de otro que está por allá en otro país, con otra cultura, con otra manera de pensar, de hacer las cosas, a traerla aquí? Oremos a Dios para que nos dé nuestra propia visión. De eso se trata este pasaje. De eso está hablando este pasaje. Que Saúl, dice el versículo 38, Saúl vistió a David. Claro, no ve que David dijo, yo voy a ir a pelear allá y el Señor me va ¿a qué? A bendecir, me va a dar la victoria. Entonces Saúl en su mente humana, recuerden que el espíritu de Saúl en el capítulo 16 se apartó el Espíritu Santo de Saúl. Ya las acciones de Saúl no son conforme a Dios. Y la iglesia de hoy quiere coger las cosas del mundo y meterlas al cristianismo. Entonces hoy
perdónenme lo que voy a decir, con muchas iglesias y mucho respeto a los pastores, hoy lo que tienen es un show. De la misma manera de Bad Bunny, de Karol G, bueno, en fin, de esa gente. Hoy tenemos en el púlpito malumas. Hoy tenemos en el púlpito gente haciendo un show para entretener a las personas. Sillas reclinables, aire acondicionado, humo, luces. Bueno, que tengamos comodidad está bien, pero no un show. No tomen las cosas del mundo y las traigan. Es más, hace unos días haciendo un estudio exegético, la manera en que se hace el culto es muy parecido a la Iglesia Católica, solo que lo hacen con más alegría, pero es casi lo mismo. Y los apóstoles, cuando usted va a la Biblia, ellos no hacían eso. Ellos no se reunían con el Señor Jesús y el Señor Jesús decía, bueno, amados hermanos, vamos a comenzar a cantar. Te lo amo, oh Dios, con un ánimo. No. Ahora vamos a orar. Y ahora a la palabra. Recojamos el diezmo, la ofrenda y vamos a ministrar. No, eso no existía. Cuando usted lee los textos, la única vez que Jesús hizo algo ceremonial fue en la cena del Señor. No más. Pare de contar. De resto, el Señor Jesús es camine, hablemos, charlemos, vamos a comer, vamos a desayunar, vamos a darle a los demás. Iba en la calle, sanidad de milagro, y era en la calle, no era en un templo. La iglesia debería como aprender eso, ¿no? Sálgase de esas cuatro paredes y empiecen los cristianos a andar. Vamos a visitar, vamos a la casa de tal. Ah, que hay una persona enferma. Oren por ella, sí, pero camine, vamos y la visitamos. Ay, pero es que son católicos. ¿Y entonces qué hacemos? Pues vamos. ¿Cuántos de ustedes visitan a sus hermanos? Yadira, este año, ¿cuántas veces visitaste, te fuiste a América? Manuel, Marjuris, Ramoncho. Usted cogió y dijo, voy a ir a visitar un hermano y vamos a ir a orar un ratico, a divertirnos. Amarle, Alicet. Amén, amén. Voy a ir a visitar a tal hermano, voy a ir a visitar a tal hermana. No, somos casasolas. Es que a mí no me gusta, yo casi, no es que no le guste, es que esas son las armas del Señor. El Señor dijo, aprendan a ser uno, caminen. ¿Qué hizo el Señor? ¿Han venido a mi casa? No, eso es trampa, usted va. No, mentira, yo sé que el embarazo y el bebé, bueno, pero no, que usted vaya. Eso fue. ¿A qué vino el Señor? A enseñarnos que así era la verdadera iglesia. Pero no, estoy tan metido en mi casa que me pongo a hacer después a ver la novela y se me olvida ir a compartir con un hermano necesitado. Ir a llevarle el que sea un arrocito, unas papitas, algo, lo que sea, de obsequio. Mire, aquí está. Invitarlo a comer. Vamos a vernos, vamos a charlar. ¿Me hago entender? Alicia está por ahí. ¿Dónde está Alicia? Que no la veo. Alicia, ¿qué pasó con Gladives? Si me ayuda a ser tan amable, te agradecería. Y de paso a Anita, por favor, si eres tan amable, Anita también. Hay hermanos que tienen problemas, no le dicen a nadie y el Señor te dice, ve y visítalo. Eso tiene que ser el proceso. Esas son las herramientas nuestras. Esas son las armas que Dios nos dio. Y los invito a todos ustedes a que se salgan de esa comodidad y de las cuatro paredes y empiecen a utilizar las armas del Señor. ¿Qué hacía el Señor? Iba a la casa, iba caminando. Zaqueo le dijo, ven a mi casa, Señor.
Y un tipo corrupto, ladrón de impuestos, mejor dicho, un tipo malo se convirtió. Porque es que el Señor no se la pasaba encerrado en 4 paredes. Ahora si no es en la iglesia no hacen nada. Salgan. Esas son las armas. No se vistan con las armas del mundo. El mundo lo que hace es, venga para acá, búsqueme usted a mí y le cobro. Recuerden el sacerdocio de Melquisedec. Fue Melquisedec el que fue a buscarlo. Vaya, visite a la persona, llévele palabra y así va desarrollando los dones. ¿Cómo vamos a desarrollar los dones si no vamos a buscar a esa gente? ¿Cómo vamos a desarrollar los dones si nosotros no vamos a ir a predicar? Ahí es donde yo llego a la casa de alguno de ustedes y mientras vamos hablando, el Señor me va mostrando. Y el Señor me dice, enséñale esto, muéstrale esto, fórmalo así, llévala aquí, llévala allá. Y usted va creciendo espiritualmente. Pero si no salimos a visitar, me hago entender. Por eso David, cuando echó a andar, no pudo. Cuando David le pone ese casco, ¿qué dice aquí el texto? Casco de bronce. Le puso la coraza. ¿Sí? Ese tema lo vamos a leer cuando lleguemos en las noches allá, que hay corazas de justicia que no sirven, hay cascos que no sirven. Le ciñó la espada, o sea, le puso la espada y le dijo, bueno, camine. Y cuando probó andar, no pudo. ¿Y qué hizo David? Santidad. ¿Qué hizo David? Apartó las herramientas del mundo. Y las herramientas del mundo son los que le dicen a usted, vamos a proyectar. Vamos a ver la meta para el 2023. Entonces vamos a hacer esto en enero y se sienta la iglesia a proyectar. Enero va a ser el mes de las primicias, porque eso es una sacadera de plata el primer mes. Que la gente ignorante da hasta el sueldo del primer mes. Ay, Señor Jesús. Cuando usted lee las primicias, los asalariados no dan primicia. Los que dan primicia son los dueños de la finca, que les llega el fruto, la primera cosecha, el primer día de la cosecha se da a Dios. Pero eso lo da ¿quién? El dueño de la finca, no el empleado que recoge la cosecha. ¿Y cuánta gente conoce usted que devota a Dios da el primer sueldo del año? ¿Qué? Usted es un empleado, usted no es dueño de un negocio. Más bien administre bien esa plata. Bueno, ¿me hago entender? No me voy a meter ahorita ahí. Deje de utilizar las armas del mundo. Póngase a estudiar para que usted vea cuáles son las herramientas. Hay gente que se ha puesto un casco y anda pensando un evangelio que no es evangelio. Pero cuando usted empieza a leer la Biblia y empieza el evangelio a entrar y a proteger la salvación, a proteger la cabeza tuya, tú empiezas a pensar en eso. Y dices, bueno, oiga, esto aquí está pasando algo. Esto no dice la Biblia. Esto no habla la palabra. La Biblia, eso que están diciendo no es que padres espirituales, que cobertura, eso no es cierto. Dígame una cosa, ¿quién era la autoridad para David? La autoridad no era Saúl, aunque Saúl era el rey humanamente hablando. David no va a coger las armas que le dio Saúl. David le dijo, no, mijo, a mí no me sirve eso. ¿Sabe qué voy a coger yo? Voy a coger mi cayado y voy a coger 5 piedritas. ¿Por qué? Porque con mi cayado y con la honda, con las 5 piedras, es que yo me defiendo. Yo sé usar esas herramientas. Entonces las personas quieren coger herramientas del mundo, la psicología, y meterla dentro de la iglesia. Y me gustaría tal vez debatir con un psicólogo, si me llega a escuchar. Usted es psicólogo o es cristiano, pero las dos cosas no puede ser. Porque las herramientas de la psicología van en contra de la Biblia. Pero no,
Hay gente que ha logrado como meterle psicología. Entonces sientan a la pareja o sientan al papá y la mamá y empieza la psicología. Y empiezan a preguntarle, ¿y ustedes dos por qué? Y esto y que lo otro. Y ustedes, no, es que estamos que nos separamos. Pero ¿qué es lo que le pasa? ¿Ustedes todavía se aman? Sí, todavía nos amamos. Y empieza la psicología barata. ¿Y qué fue lo que le hizo? No, es que yo esto y lo otro. No, sencillo. Bote esa psicología y vaya hacia el Espíritu Santo. Y lo primero que el Espíritu Santo le dice a una pareja que se va a divorciar es que ustedes dejaron el altar y está caído el altar. Ustedes no oran juntos, no ayunan juntos, no estudian la palabra juntos. Caballero, Efesios 5 dice que usted debe enseñarle a su esposa la palabra. ¿Se van a divorciar? Sí. Mujer, ¿cómo estamos de sujeción? ¿Usted está sujetando al marido o el marido es el que se sujeta a usted? ¿Se dan cuenta? Dejemos la basura de la psicología a un lado, las herramientas del mundo, y metamos la palabra. Vámonos a la palabra. Marido, ¿usted qué? ¿Está tratando a su mujer como vaso más frágil? ¿O usted es de los que le anda gritando, insultando, porque como usted es la autoridad, entonces usted calla la boca aquí que yo mando? ¿Sí? No, así no dice la Biblia. Los invito a usar las herramientas que son Biblia, oración y ayuno, punto. Vigilia también. Hagamos una vigilia. Pero usted invita a una vigilia y a las 3 de la mañana están dormidos. Imagínense. Por eso el Señor le decía a los apóstoles, ay, pero ustedes que no pueden vigilar conmigo. Venga, vamos a vigilar, vamos a orar. Esas son nuestras herramientas. David, ¿qué cogió? Cogió el cayado. ¿Saben para qué es el cayado? Aquí dice el versículo 40. Tomó su cayado en su mano. ¿Qué es el cayado? ¿Sí? Vamos a buscarlo aquí un momentico. ¿Qué pasa con ustedes? El cayado con Y, no con E. ¿Oyeron? Con ella es de silencio. El cayado. A ver, bastón grueso. Vamos a buscarlo aquí. Ah, pero no le estoy compartiendo. Qué pena con ustedes. Un momentico. Espere que ya me volví un 8 aquí. Ya, voy a compartirles. Miren esto. El cayado, ¿sí? Precisamente es un bastón que tiene una especie de curva. Bueno, realmente estos no son. Estos no, son más estos. Estos aquí. ¿Sí los ven? Que tiene una curva. ¿Para qué sirve ese cayado? Sí. Cuando la ovejita, que son necias, las ovejitas son tercas. Hay un video por ahí que sacan a una oveja de un hueco, no sé si lo han visto. Apenas la sacan, la oveja da 3 pasos y vuelve y cae a otro hueco. Y así es la oveja. Entonces el cayado es para que el pastor meta la oveja dentro de ese huequito y la logre sacar. Ahora díganme ustedes, ¿qué va a hacer un cayado contra un tipo de 3 metros y 15 centímetros? Nada. Cogió 5 piedritas, porque David sí era experto en onda. Y cuando usted se va a enfrentar a un tipo de 3 metros de altura, que lleva lanza, que lleva un escudo, las piedras no le sirven. Pero David sabía que esa era su herramienta. Mire, hermanos, cualquiera de ustedes le sale un tipo de 3 metros y 15 centímetros de estatura y usted no va a coger piedras. Las coge en el nombre del Señor. Ay, sí, porque eso fue lo que el Señor le enseñó a él. Pero humanamente hablando no las va a coger, porque con un tipo tan grande y que tiene un escudo, allá Marjuris, ¿qué dice?
No, respecto a las 5 piedras, alguien escuchaba una vez que alguien enseñaba de que le relacionaban esas 5 piedras con el ministerio quinto. Ah, no, eso no es cierto. No, no es cierto. No es cierto porque nadie tiene un ministerio quíntuple, eso es falso. Así es. Primera de Corintios capítulo 12 dice que no, que a unos les dio esto, a otros les dio esto. ¿Sí? Bueno, y esa persona enseñaba y decía que no, que esas 5 piedras son los 5 ministerios que deben de pertenecer. ¿Cómo así? No, además está muy mal aplicado porque en ese tiempo ni los ministerios existían, los ministerios son neotestamentales. Vamos a leer Efesios capítulo 4 versículo 11, por favor, ya que la hermana tocó ese tema interesante. Efesios 4:11, ¿qué dice, por favor? Hablando de Jesucristo, que es el que da los ministerios. Efesios 4:11, ¿qué dice? Mucha atención. Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí nos damos enseguida que él constituye a unos apóstoles, pero a otros, no al mismo. Y lo dice claramente y lo repite varias veces. A otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Pastores y maestros es un solo ministerio. Y la gente piensa que son dos. No, es uno solo. Porque si no dijera a otros pastores, punto y coma, y a otros maestros. Pero bueno, no es cierto que alguien tenga los 5 ministerios. No, eso es falso. O usted es pastor, o usted es apóstol, o usted es profeta, o usted es evangelista, pero no tiene los 5. También por allá alguien dijo que David había tomado 5 piedras porque Goliat tenía 4 hermanos. Bueno, eso, yo ni creo que David supiera ni quién era Goliat, ni que tenía 5 hermanos. La primera vez que ven a ese paladín. Entonces, irnos más allá de lo que dice la palabra no es sabio. Caen en lazo del diablo, dice 1 Corintios 4:6. Sigamos. Entonces, ¿David qué hace? En lugar de estar tomando David el casco, ¿sí? El casco, ¿dónde está? Y Saúl vistió y pues un casco de bronce, una coraza que protege el pecho, ¿sí? ¿Sí? Y le pone una espada y le dice, bueno, mijo, y David era un chaparrito. Póngale usted, tenía que, era un muchacho, dice muchacho, 14, 15, 16 añitos. No tenía 20 porque ya a los 20 es un hombre de guerra, sino que es un peladito. Imagine usted colocándole armas de un adulto que primero tienen que entrenar durante un cierto tiempo para poder manejar esas armas. Y a hacerlo andar, pues no va a caminar. Y aquí, mire, yo quisiera demorarme en este punto para decirles a varios que no les está caminando la familia, que no les está caminando el marido, la mujer, que no les está caminando los hijos. Cambie las armas. Quítese esas armas que ha utilizado durante tantos años que no da efecto. Yendo a cultos donde todo es una reprendedera y que supuestas manifestaciones del Espíritu Santo, que la Biblia dice que no lo son. Porque 1 Corintios capítulo 14, donde habla de en lenguas, ¿qué dice el último versículo? Siempre recuérdenlo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 40. Hágase todo decentemente y con orden. Y hoy usted lo que ve es un desorden de glosolalia, hablando reverequenda, rabasaya, rabasija, alabasaja, bueno, en fin.
Y todo el mundo repite lo mismo. No sé, yo les conté a ustedes hace un tiempo de que una lingüista llegó y dijo, ¿por qué toda esa gente, si dice que hablan en otros idiomas, primero repiten la misma orden casi de las palabras y segundo, hablan de vocal, consonante y todas las frases son vocal, consonante? Cuando tenemos, por ejemplo, el hebreo que no tiene vocales. Si usted hablara hebreo, no hablaría así. Tenemos el ruso. Tenemos otros idiomas que hablan diferente a nosotros, los latinos. Esos no son lenguas. Y menos angelicales. ¿Qué lenguas hablan los ángeles? Dígame. Se le apareció Gabriel a Daniel, ¿en qué lengua le habló? Y cuando usted ve el texto está escrito en arameo, entonces los ángeles hablan en arameo. Se le apareció Gabriel a María, ¿en qué lengua le habló? Y cuando usted ve el texto en griego, y entonces ¿cuáles son las lenguas angelicales? ¿Me hago entender? Quítese de esas armas. Y lleva usted 10, 20 años en una iglesia donde siempre es lo mismo y no ha habido la conversión de tu familia. ¿Qué haces ahí? Siempre las mismas armas. Hoy, usted se da cuenta que todo es un desorden. Y aquí 1 Corintios 14, que precisamente habla de hablar en lenguas, que dice hablar en lenguas, dice que debe ser decente y con orden. ¿Usted ha visto esa locura hoy? Se la voy a mostrar, póngale cuidado. Dice que hablar en lenguas. Ay, debería aprovechar otra vez para hacer el video de hablar en lenguas, donde el Señor desorden, no, vamos aquí a colocar desorden, de disque hablar en lenguas. Y usted ve hoy unas disque manifestaciones y ahora tenemos que los católicos hablan en lenguas y también ahora tenemos que esta belleza habla en lengua, o sea, uno se queda como impresionado. Eso es lo que dice. Sonido, David. ¿No hay sonido? ¿No escuchan? No se escucha. No Del video no. Del video no, y debería estarse escuchando. Ah, no se oye. No, señor. Nada. Ah, no sé por qué, porque lo compartí y no sonó, no sé por qué no sonó. Pero ahí tenemos una pastora transexual por allá en República Dominicana, Puerto Rico, hablando en lenguas. Y hoy los pentecostales ya se están dando cuenta que eso no es cierto. Y ahora una reprendedera y sacándole los demonios a los mismos en todos los cultos. Y empujando a la gente para que se caiga, porque si se cae, cayó. Mire, esas herramientas no sirven. Esas herramientas dan un parecer de espiritualidad, pero pasan 5 o 10 años y tú cada vez espiritualmente estás peor. Por eso Hebreos dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, es necesario que se le siga dando leche, porque usted no logra entender ni qué es el tabernáculo de David. A usted le hablan del lavacro y ni siquiera sabe qué es. ¿Me hago entender? Le hablan del altar del incienso y usted no sabe qué es el incienso y por eso anda prendiendo incienso en su casa creyendo que eso es lo que Dios quiere, cuando Isaías capítulo 1 versículo 13, 14 lo prohíbe. Apocalipsis nos enseña que el incienso que le agrada a Dios son las oraciones de los santos. Póngase a orar más bien. Esa es una herramienta.
Y hoy quisiera que ustedes, mis amados hermanos, y todos nosotros dejemos herramientas a un lado que no nos sirve. Herramientas que estamos utilizando como religiosidad, pero no dan un verdadero fruto, no sirve. Piense por un instante, ¿cuál es la herramienta que usted está utilizando que su marido, sus hijos no se convierten? La mujer no se convierte. Entonces, yendo siempre al mismo lugar donde ni siquiera te visitan, pero no, porque yo estoy ahí, porque esa es la casa del Señor. No, no es la casa del Señor. Quítese eso de la cabeza. David no le obedeció a Saúl. Pero él es el rey, es la autoridad, me importa que sea la autoridad. Pedro y Juan dijeron, no, ustedes pueden ser la autoridad humana, pero me someto a la autoridad cuando la autoridad se somete a Dios. Porque precisamente el texto dice, sométase todos a las autoridades superiores, porque las autoridades superiores están para castigar al malo. Pero cuando la autoridad superior le dijo a Pedro y a Juan, les prohibimos predicar, Pedro y Juan dijo, mire, ¿sabe qué? Azótenos si quieren, pero no vamos a dejar de predicar. No dejamos de predicar. ¿Qué herramientas estás usando? Si en tu casa hay división, si papá y mamá siguen en la tradición, si los hijos se están perdiendo, si la mujer no le presta atención a uno y uno le dice a la mujer a cada rato, mi hija, deje la idolatría, y ella sigue siendo idólatra. ¿Qué está pasando? No siga con la misma herramienta. No sirve de nada. Cambie las herramientas. David, ¿qué debo hacer? Léase la Biblia, comience por ahí. Comience a venir a estudiar. ¿Sí? Comience a venir aquí a estudiar. A saber lo que el Señor quiere. ¿Qué desea el Señor de nosotros? Voy a hacer eso y quiero que cada uno piense este fin de año. Se siente a pensar cuáles han sido los aciertos. Y hay un acierto en nosotros que se está volviendo el tema fuerte y es la visión para el próximo año. El acierto nuestro es el continuo sacrificio. Aprender a levantarse todas las mañanas, a presentarse delante del Señor como obrero aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse. Ese ha sido un acierto. Los invito a seguir haciéndolo. Mire que aquí hay conmigo unas 12 personas aproximadamente. ¿Dónde está el resto? Y otros sí han ido. Ese acierto del continuo sacrificio, aprender que Dios es el alfa, Jesús es el alfa y el omega, te presentas en la mañana y te presentas en la noche. Él es lo primero y es lo último. Eso ha sido un acierto. Y la meta para el próximo año es que comencemos a llevarle el continuo sacrificio a la gente para que la gente aprenda a levantar llama en su hogar todas las mañanas y todas las noches. ¿Ya estás levantando llama con tus hijos, con tus hermanos, con tu papá, con tu mamá? ¿Ya le estamos diciendo al papá, a la mamá, venga, Cucho, para acá que arrodillémonos un ratico? ¿Ya le están diciendo a sus hijos, vengan, siéntense, vamos a leer la palabra una vez a la semana? Empiezan a levantar, aunque sea el altar, una vez a la semana, por el amor de Dios. Ah, que no quiero, pues de mala me obedece y viene acá. Créanmelo, esto yo lo aprendí a la mala, a mí no me gustaba. Y mamá y papá con un palito en la mano, venga para acá, aprende. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Hoy, con 45 años de edad, mire lo que estoy haciendo con ustedes. ¿Quién me enseñó? Papá y mamá. Y ustedes enséñenle eso a sus hijos. Pero pasa una semana, no hubo tiempo. Pasan 2 semanas, no hubo tiempo. 3, 4,
Y cuando el niño tenga un problema, cuando la niña tenga un problema, pues va a ir a lo que los amiguitos sí le enseñan, que es a fumar marihuana, que es a tomar alcohol, que es a drogarse, que es al sexo. ¿No es que los amiguitos sí le enseñan todos los días eso? ¿Me hago entender? Padres de familia, lleven a sus hijos al altar. Enséñenles a sus hijos qué es nacer de nuevo. Háblenle a sus hijos del pecado, de la naturaleza, lo que veníamos hablando ayer. De que dentro de nosotros hay un monstruo. Yo hoy agradezco a Dios por una mamá como la que está ahí. Agradezco a Dios por un papá que desde que yo tengo memoria, siempre conocí leer la Biblia. Desde que yo tengo memoria, siempre conocí a orar. Y eso fue las armas que me enseñaron. Ahora cuando crezco, cuando soy ya grande, ¿a qué me dedico? A las armas que me enseñaron. No ando cogiendo las armas que tienen hoy las iglesias. Cojo las armas que están en la palabra. Y la palabra me enseña que hay que ayunar, pero no 3 horas los sábados. Eso es falso. Vamos a ayunar 3, 4 días. Pronto vamos a volver a ayunar todos. Vamos a orar, vamos a leer la palabra todos los días, como me fue enseñado con mi mamá. Dios te bendiga, madre. Padres, hagan lo mismo con sus hijos. Siéntelo, venga para acá. Diga, madre. La gloria para el Señor. La gloria sí, pero también dice que hay que honrar a papá y mamá. Y yo debo honrarla. Y debo decirle a mis hermanos que hagan lo mismo con sus hijos. Usted los reúne, los sienta, vamos a leer la palabra, vamos a arrodillarnos. ¿Qué estamos haciendo como padres? Bueno, los que pueden, porque hay otros que pues los hijos están lejos, no pueden. Pero enséñenle a sus hijos. Pero también apártense. Hay muchos padres que están cometiendo errores y es que sus hijos que siguen otra religión apoyan lo que hacen ellos en esa religión. Apártese, hermano. Esto es santidad. No es que me ponga una falda y cabello largo y ande siempre con el cabello grasoso y ya eso soy evangélica. No, eso no es. Eso no es. Eso no es ser cristiano. Es utilizar las herramientas que Dios en la Biblia me enseña. Y David cogió las herramientas que aprendió desde niño, oído, y que le enseñó el Señor. Y que los pastores tienen su cayado. ¿Cuál es el cayado tuyo? No me vaya a decir nada a mi mamá. Pero para todos, alguien que me responda, ¿cuál es el cayado nuestro? El cayado servía para sacar a la ovejita. El cayado servía porque si se acerca el perro, pues yo le pego un palazo con el perro y se va. ¿Quién me dice cuál es nuestro cayado? En la palabra. ¿Por qué? Porque por medio de ella aprendemos y enseñamos a otros a caminar. Porque el mismo David escribió, Jehová es mi pastor. No. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de corriente me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicias por amor de su nombre. Y hay una partecita ahí en ese mismo capítulo 23 de Salmos que dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando usted coge y le mete 3 varazos a un niño, a diferencia de la psicología barata que se enseña hoy, el niño aprende corrección. O usted le da vara, o los policías sí le van a dar bolillo y bala también. Váyanse un momentico a Hebreos.
Y aquí es donde a mí me gustaría que un psicólogo entrara y me dijera y me refutara de bienestar familiar, si se puede, de bienestar familiar, no, de malestar familiar, porque lo que sirven es para quitarle niños a los padres y vendérselos a otros países. Mire lo que dice el capítulo 12 de Hebreos, Hebreos capítulo 12, dice, versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Al hijo consentido, que hace avergonzar a la madre. Pero si se os deja sin disciplina, de cual todos han sido participantes, mire que Dios nos disciplina, entonces sois bastardos. Si usted no disciplina a sus hijos, usted no los ama. Y mire este versículo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos, ¿qué? Nos disciplinaban. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál es el resultado de que un padre o una madre discipline a sus hijos? Los veneraba. ¿Sabe qué produce que yo discipline a mi hijo? Que me va a venerar. Pero niño que usted no disciplina es niño que le levanta la mano a usted y lo insulta. Madre, ¿qué dice? No. Termino diciéndoles a ustedes las herramientas para corregir a los niños según la Biblia. Esas herramientas es la vara. Así enseña la palabra. La vara en la espalda del niño aleja la necedad, por ejemplo. Vamos a buscar si son tan amables, o bueno, yo se los voy a leer aquí un momentico. Proverbios capítulo 10, versículo 13. En los labios del prudente se halla la sabiduría, mas la vara es para las espaldas, no las nalgas ni las piernas, oído, para la espalda del falto de cordura. Dice el capítulo 22, versículo 8. Capítulo 22, versículo 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Capítulo 23, versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Versículo 14. Lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Capítulo 26, versículo 3. El látigo es para el caballo y el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Capítulo 29, versículo 15, todos de Proverbios. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y hay padres que dicen, no, ese es figurativo, eso no es literal. Que no es literal, es literal. Por eso los invito a todos a que usen las armas de Dios. Corrijan a los hijos como se debe, lleven el hogar como se debe. Hasta aquí la enseñanza del día de hoy.